Que de cinefilia, como se escuchó recién, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Verano, la obra que se está dando en el Teatro del Pueblo, y ya tenemos para esto conectado al dramaturgo y director de Verano, Luis Loyola Cano. Luis Javier Lucy, acá desde el piso de Cinefilia, te saluda. A ver si estás muteado o lejos del micrófono, no te escuchamos. A ver ahí. No te estamos escuchando, estoy viendo que sí estás ¿Sí se hablando. escucha ahí ahora? Ay, ahora te escucho perfectamente, ¿Sí? Luis. Sí, ahí sí te estamos Perdón, escuchando. estoy lejos, estoy en la costa, en un lugar con señal un poco inestable. No hay problema. Bueno, justo, mirá, en la costa para hablar de verano, en ese lugar que no está, no dice exactamente cuál es, pero donde Emma un poco va a recordar toda su vida. ¿Cómo nació Verano, Luis? Mira, Javier, como las últimas obras mías, quiero decir las últimas obras que escribí, Verano fue escrita especialmente para Estela Galassi, así como todas las últimas obras que hice fueron dedicadas especialmente a alguna persona querida del teatro que conozco y con la que quería trabajar. Fue hace ya 6 años o 7 años que la escribí en su primera escritura, y en ese momento pensábamos hacerla en el Cervantes. La obra tenía una extensión casi el triple de lo que es ahora, Apa. y estaba igualmente pensada solo para su actuación, solo que bueno, finalmente los teatros estatales a veces tienen idas y venidas con las programaciones, eso quedó ahí. Hacia 2018 nos empezamos a encontrar con Estela, pero justo en ese momento Cartoon la llamó para hacer la vis cómica Ujú. y tuvimos que detener porque, bueno, Cartoon es como que le tomaba la agenda por completo a Completo, Estela, claro. claro. Así que recién durante la pandemia nos vino muy bien con Estela porque nos comunicábamos y compartíamos, no sé, fantasías, imágenes, y de esa manera empezamos a acordar qué era lo que queríamos hacer, que fue el camino que nos llevó hasta ahora. Bien, y la obra, si no me equivoco, salió primero publicada con otras dos obras tuyas en un libro de Sí, Udeva, ¿no? Una afirmación del amor. Ahí aparece el texto, digamos, original, que después, tengo entendido, fue variando mucho. Ya algo anticipaste, digo, era el triple, y después se fue modificando a partir de los encuentros, me imagino, a partir de cómo sentía también Estela Galassi, de ella estamos hablando, la protagonista de Verano, cómo contar esta Emma, ¿no? De alguna manera ahí fueron esos intercambios los que hicieron que fuera variando el texto. más o menos, Javier. Como recién te decía, durante la pandemia fuimos teniendo muchas videollamadas como esta que tenemos vos y yo, Ujú. y de esta manera compartíamos muchas inquietudes. En general, a mí como dramaturgo me resulta interesante poder escribir siempre previamente al proceso de montaje, porque cuando yo dirijo, intento ser otra persona. Ujú. Intento ser una persona, claro, una persona que está pensando en los intereses del público, estoy todo el tiempo tratando de entender qué veo, estoy tratando de ver cuáles son las emociones a través de las cuales nos queremos relacionar con las demás personas. Y eso no son necesariamente cosas que me planteo como dramaturgo. Así que sí, te respondo que hubo un primer momento, pero todavía previo a los ensayos, en los que sobre todo escuchaba mucho a Estela, que es una lectora muy aguda, muy sutil, y todo lo que Estela me decía yo tomaba nota y después trataba de responderle a ella, pero en la escritura. Después el montaje ya fue empezar a buscar la expresión, empezar a buscar el tono, empezar a buscar qué recorridos hay, si a ella, si ella está cómoda, si ella siente que fluye, ¿no? Fue más un trabajo directamente sobre la escena misma y no tanto sobre la escritura, aunque está muy bien lo que vos decís. Siempre cuando estás ensayando decís, a ver, esto podríamos quitarlo, y si descubrimos que lo podíamos quitar, teatralmente hablando, eso no era necesario. Mm. Entonces, bueno,
Hubo recortes, en todo caso, cosas que dejamos de lado porque, bueno, seguramente no tenían una necesidad escénica. Yo pensaba cuando vi la obra, había algo en el texto, ese texto tan poético, tan literario en algún punto también, ¿no? Mientras la estaba viendo, que estaba siendo puesta en escena, era una obra de teatro, también pensaba en cómo confluían esas dos cosas, ¿no? Cómo pensar en un texto que suena, donde la voz suena tan fuerte, tan poderosa, tan bellamente, digo, la voz literaria escrita, y cómo encarnar eso y hacerlo teatral, ¿no? Ese trabajo tiene que ver un poco con esto también, me imagino que decís de cuando soy dramaturgo, soy una persona y cuando hago la puesta, monto la obra, soy otro, trato de ser otro, aunque me tenga que traicionar como dramaturgo también pienso, ¿no? Tal cual, tal cual. Trato de manejar lo mejor posible esta esquizofrenia, ¿no? De poder ser dos personas, claro. Siempre en los ensayos la broma es que el dramaturgo no está y no le contemos lo que estamos haciendo. Sí, sí, mirá. eh, eh, hay algo en la escritura que yo me planteo mucho, que es tratar de hacerme propuestas para la escena intentando, o sea, con un poquito de pretensión, ¿no? Un poquito de pretensión en el sentido de, a ver, ¿puedo yo, dentro de mis limitaciones, correr esto un poquitito más para allá? Y ese poquitito más para allá, como vos decís, a veces puede tener que ver con un énfasis literario, ¿viste? Con algo que hasta podríamos pensar que está sobrecargado. Lo que no dejó de atender nunca como dramaturgo es que es un texto para situaciones, Claro. es un texto para que esté pasando algo, para que haya una persona que tiene un problema y ese problema lo trata de solucionar, ¿no? Mm. Siempre tengo muy presente eso. Ahora, soy un poco díscolo en no escribir textos que formalmente se parezcan demasiado a un texto dramático. Bueno, no sé por qué hago eso, debo ser, no sé, no sé, no sé, debo Una, ser un plomo, no sé. no, A- también es una al- marca de estilo, también es una forma también, me parece, de encarar, ¿no? yo supongo que sí, pero me parece que es algo de lo que quizás te das más cuenta vos que yo. O sea, Ah, no es algo deliberado, claro, ¿viste? Es algo que en todo caso me pasa y que tendrá que ver con que lo que me parece que nos pasa a todas las personas que hacemos teatro, hacemos lo que podemos, no es que hacemos la mejor cosa del mundo. Hicimos lo mejor que pudimos. ujú. Ahora, yo que tengo el privilegio de estar trabajando con Estela Galassi, y bueno, lo que puede Estela Galassi es muchísimo. O sea, ahí ya después cuando estás concretamente trabajando la escena. Y bueno, Estela es una actriz extraordinaria, con una verdad tan potente, es capaz de meterse en recorridos sin restar nada, ¿no? Sin Mm. limitarse en nada, con mucha entrega, probando realmente, dejándose ir para donde vaya. Entonces, bueno, ahí eso también hace parecer, pienso yo, que mi trabajo es mejor de lo que es. Realmente mi trabajo está hecho para acompañarla a ella, la quiero mucho, la admiro profundamente y por suerte creo que la gente que va a ver la obra lo que encuentra es eso, es encontrarse con ella, ¿no? Con ese talento extraordinario, ¿no? Con esa actriz maravillosa. Sí, totalmente. Hay algo ahí de lo emocional, ¿no? De lo afectivo que te llega, porque es un escenario, le contamos a los que todavía no han tenido la posibilidad de ver la obra, bastante despojado en sí, y ese recorrido que hace Estela haciendo de Emma, una mujer adulta que va atravesando el tiempo, casi sin decir, saltando de un tiempo al otro y contando su infancia, contando su adolescencia, esas cuestiones que van pasando, me parece que de alguna forma también van siendo llevados uno como espectador a poder pensar esas cosas que no están ahí, sino que es la voz la que te lleva de alguna forma, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, te diría algunas cosas. Mientras estábamos ensayando con Estela, un acuerdo que hicimos con ella fue que esto sea verdad. Ujú. Bien. Que es un dilema que tenemos cuando hacemos teatro, ¿no? Porque el teatro también está hecho de artificios, ¿quién va a negarlo? Ahora, a veces esos artificios te pueden confundir y estar haciendo un poco de mentiritas acá o allá. Y Sí. con Estela hicimos un pacto de, no, 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 tratemos de que esto sea verdad.
Después hay algo que me parece que decimos muchas veces y que quizás como el teatro es un trabajo tan complejo, a veces me parece que nos olvidamos, que es que el teatro está definido porque hay un vínculo particular con el público. O sea, en un escenario puede haber muchas formas de representación, puede haber recitales, puede haber performance, pero cuando a algo lo llamamos específicamente teatro, depende muchísimo de qué es lo que hace el público. Si ese público cree en lo que ve, ¿no? Si ese público realmente te acompaña desde el principio hasta el final. Entonces, si el teatro es eso, lo que hace tiempo yo me planteo es que cada vez que hago una obra, lo que estoy intentando hacer es elegir a través de qué me quiero relacionar con la gente, con el público, y a través de qué emoción, como vos decías. Sí. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la emoción con la que yo me quiero relacionar con las demás personas? Y finalmente, creo que tuvimos mucha suerte, porque vos habrás visto en el programa de mano que recién Sí, tenías ahí, sí. eh, junto con Estela firmamos en la contratapa que esperábamos que la gente pudiera verse reflejada. Tuvimos mucha suerte porque lo que nos dicen todo el tiempo es eso. Lo que la gente nos dice al salir de la obra es, me veía a mí, veía mi historia, me recordaba, ¿no? Así que bueno, me parece que debemos haber tocado justito algo que nos es común, ¿no? Seguramente con cada estilo, cada persona, pero recorrimos esos mismos lugares, las siestas, la playa, ese amor puber, ¿no? Esas cosas. Y esas cosas que también tienen, como todo lo bueno, tiene como muchas capas, digo, ¿no? En esto de mano, en lo que nos entregan cuando vamos al teatro, dice algo así, dice identidad y memoria. Y digo, Sí. más allá de recordar ese King Kong en Mar del Plata, mostrándolo y esa obsesión que tiene Emma en algún punto con ese animal sobrehumano por sus dimensiones, pero que además está encadenado, uno puede datar quizás de alguna manera cuándo eso ocurrió. Cuándo ocurrió también estas cuestiones familiares de la gente de la capital, ¿no? Y la gente que no es de la capital, que de alguna manera se llama así, más allá de los vínculos familiares que se tengan, porque podían ser primos o tíos, pero uno dice los de la capital cuando vive en donde no es la capital, donde también empieza a pensar y hace ruido y te queda como latiendo esta cuestión de esos orígenes de Emma, de ese momento en el que dice, bueno, voy a lograr ese apellido, saber cuál es el apellido. Digo, hay un montón de cosas que claramente nos remiten a un tiempo histórico de nuestro país, y me estoy refiriendo obviamente a la última dictadura cívico-militar. Exactamente, exactamente. Mira, yo soy muy creyente en la ficción dramática. Si el público después, cuando va a ver nuestras obras, si tuvimos suerte, pudo creer por ejemplo, pudo creer que Estela es Emma, ¿no? Ujú. Yo también siento que necesito creer para acompañar también ese acto maravilloso que se da con la ficción. Y yo, hay algunas cosas que tengo la impresión que aprendí de Emma. Una de las cosas que aprendí es cómo es esa visión de mundo cuando vos no estás en la capital, como vos decías, y los comportamientos de las personas difieren porque algunas personas están más cotidianamente en el lugar del consumo, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, y como otras personas están en el lugar de la producción, como la gente que está más cerca del campo. Y Ujú. son visiones a veces que parecen antagónicas, y nada de esto quisimos ponerlo en primer plano, no quisimos hacer propaganda, panfleto, discursos sobre esto. Nos pusimos en los zapatitos de Em, tratando de ver cómo lo mira ella. Ujú. Y del mismo modo, como vos decís, en esa alusión que hay a la última dictadura, que como bien definías cívico-militar, habría que agregar eclesiástico, Eclesiástico, empresarial, ¿no es cierto? totalmente, sí, sí. Sí, 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 para no olvidarnos, Sí. ¿no? Vos sabés que, Javier, hay algo que a mí me impresionó mucho cuando encontré ese dato, que en ese año 79, que es el año en que hacían la propaganda de la película King Kong y que tanto impresionó a Emita, ese robot mecánico, en ese año los bestsellers en Argentina eran los que ella nombra en la La obra. obra, claro. Eran El Exorcista, Sí, El Triángulo de las Bermudas, sí.
papillón, Papillón. me Coma, estoy ¿no? olvidando un nombre. Coma. Coma, Coma. gracias, No, exactamente. sí. Decís, a ver, ¿qué era lo que más leía la gente en el año 79 durante nuestra última dictadura? Leía sobre gente que estaba en un lugar institucional, pero que no estaba ni viva ni muerta. Mm, Sobre gente que desaparecía porque se la llevaban extrañamente, inexplicablemente los ovnis. Un preso que está tratando de escaparse durante toda la larguísima novela. Y una chica que suponen que tiene casualmente un demonio, para no hablar de la teoría de los dos demonios, sí, y que intentan sacárselo con prácticas que son tortura directamente. Sí, bueno, ¿qué otra forma de reflejar lo que estaba pasando que esos gustos, ¿no? De la sí. gente? Lo que quisimos fue mantener esa sutileza con la que todo esto está. Mm. ¿No? Y situarnos más que nada en el recorrido personal que ella tiene, ¿no? No tratarnos de poner por sobre encima de ella, ¿no? No tratar de saber más cosas que las que ella sabe, ¿no? Sí. Y acompañar cómo ella lo vivió. Y hay algo que tomo de esto, a partir de esto que decís vos, de que eran los bestsellers que se leían, porque, digo, también era un tiempo en el que se trabajaba mucho el eufemismo, ¿no? En todo caso, también, para no decir las cosas. Y hay algo en el texto a lo que se recurre muchas veces y que Emma lo dice, esta cuestión de esa palabra, de recordar cómo se decía y de repetir, ¿no? Vaya esa palabra, y hay algo ahí con la palabra que viene obviamente de lo escrito, uno también tiene la formación o la deformación de ser un egresado de letras, pero digo, ahí hay algo también que vuelve quizás para romper esto de los lugares comunes, de los eufemismos, digo, alguien que esté diciendo, che, esa palabra, ¿no? Sí, supongo que a vos te pasará lo mismo que a mí, que no podemos dejar de tener presente el carácter mágico de las palabras Sí. y que de pronto, cuando nos parece que encontramos la palabra justa, nos parece que entendimos Mm, o nos parece que si algo se nos revela, ¿no? sí. Y Emma vive en ese estado de predisposición mágica hacia el mundo, ¿no? Y ella tiene por suerte ese contacto todavía no crítico con la palabra, ese contacto en que cada palabra es valiosa, ¿no? Sí, 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 comparto plenamente tu opinión, sí. Además de poder ponerlas en un cuaderno y de compartirlas, ¿no? En un lugar en el que parece que esa abuela Galia no ha tenido esa instrucción, pero ella va haciendo crónica, ¿no? De alguna forma en esos cuadernos que tiene, que la van a acompañar durante todo el tiempo. ¿Qué es eso, no? Como la magia de la palabra que construye en un escenario casi despojado, pero además la magia de la palabra que te lleva a uno como espectador a pensar, la magia de la palabra que queda escrita y que después es un registro. Sí, varias cosas, ¿no? Ahora estamos conversando en una radio y Emma, de alguna manera, su modelo de poesía proviene de la radio, proviene, por ejemplo, de la letra de las Canciones, canciones. sí. Vos recién ponías en evidencia esa última dictadura. Bueno, hasta que no fue la Guerra de Malvinas, no escuchábamos mucha música nacional. Sí. Y yo, como puber también, le ponía letra a las canciones en inglés que no entendía el idioma. Mm, Y seguramente empecé a escribir de esa manera. Empecé a escribir porque empezaba a usar la palabra para que se acompañara un placer que tenía, que era el de escuchar eso. También hay algo con esto que recién rescatás. Hay dos cosas que me gustaría comentarte. Una, puntualmente de la obra, que es, me parece que hay algo que pasa con Emma en esa relación con la abuela, que es muy lindo, que es que la abuela no escribe, pero por momentos puede reconocer la belleza. mm, O sea, tiene ese don que es el don de la poesía, que es la belleza está donde la podamos reconocer. Viste que Borges decía, la belleza es frecuente. ¿Por qué? Porque, claro, depende de que la podamos ver, está ahí, ¿no? O claro. sea, si pudiste verla, entonces ahí está la belleza. Y Emma claramente encarna eso. Lo que no quería dejar de comentarte, algo que me parece muy hermoso, que es cuando empezamos a ensayar, ahí sí, con Estela, Estela se pregunta cómo será el diario íntimo de Emma, cómo serán esos cuadernitos, estarán forrados, los habrá forrado con papel de diario. Entonces empezamos a preparar. Yo me di cuenta que en mi casa tenía muchas marquillas de cigarrillos guardadas desde la infancia. Ah, Entonces, ajá.
Sí, entonces le encuaderné uno más y ella empezó a escribir y realmente en la obra, el diario que ella muestra, lo hizo Estela, dedicada y amorosa que es, y la gente cree que es un diario verdadero, o sea, que realmente un diario íntimo real que está puesto en escena y que precedió a la obra, ¿no? O sea, mirá qué potencia, Wow. y todo esto se lo debemos a Estela. Claro, qué bueno eso. Luis, a ver, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Antes de que te vayas, recordanos, porque siempre, por lo menos es el intento de que ustedes, que son los que hacen, inviten a los oyentes del otro lado a que puedan asistir. ¿Dónde pueden ver Verano? Muchas gracias, Javier. Mira, estamos hasta fin de julio, todos los lunes a las 20 horas, en el Teatro del Pueblo, que queda en Lavalle 3636, que es el barrio de Almagro. Y si no me equivoco, creo que el lunes 10 es un lunes que acaban de decretar feriado, así que la gente que no, por motivos laborales, no podía No un puede. lunes, bueno, esperamos también que se puedan acercar. Los invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver Verano, a que entren en ese mundo, a que se sientan sensibilizados tanto por la dramaturgia y por la puesta en escena de Luis Cano como por la actuación de Estela Galassi. Ahí está la invitación hecha. Luis, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Gracias a vos, Javier, gracias de corazón. Un abrazo grande. Y nos Bueno. vamos a nuestro segundo tema del día de hoy, que es I Don't Wish I Don't Want Miss a Thing, el tema de Aerosmith a 25 años del estreno de Armageddon.